Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Muchísimas gracias por acompañarnos en este intermedio de semana, miércoles 6 de julio del año 2022. Tenemos el gusto de recibir a Freddy Avilés Zambrano, historiador, profesor, escritor y amigo de esta casa, de Zona Libre. Le damos la bienvenida, entonces nos da muchísimo gusto poder compartir este buenos días contigo, Freddy. Bienvenido. Buenos días, Yasmín. Buenos días a todos los que nos están mirando en este momento. Y a los que se nos vayan a sumar y a los que Así vayan a es. ver esta entrevista luego. Bueno, Freddy, ¿a quién mejor que a ti que preguntarle? ¿Fiestas de fundación o fiestas patronales? ¿Qué es lo que celebra Guayaquil en el mes de julio? Cuéntanos. A ver, yo quisiera precisar, ¿no? Hay algunas cosas. Creo que la historia de la ciudad, la historia de Guayaquil está bastante distorsionada en algunos puntos. Y creo que partimos de esta distorsión o de esta visión errónea de nuestra historia desde el momento de nuestra propia fundación. O sea, lo que estamos celebrando actualmente y lamentablemente se sigue repitiendo, se sigue posicionando, no solamente ya por parte del público, sino que incluso no hay un pronunciamiento muy efectivo por parte de los propios medios de comunicación dentro de los pensum de estudios en nuestras escuelas que no nos enseñan la verdad de lo que ocurrió dentro del proceso fundacional de la ciudad. Lo que estamos celebrando actualmente es el, el proceso, parte del proceso fundacional de la ciudad, pero sobre todo lo que estamos celebrando es la fiesta del patrono de la ciudad, de Guayaquil. Es decir, el patrono de nuestra ciudad es Santiago. Y eso es lo que estamos celebrando. El 25 de julio es la fiesta patronal, es decir, que estamos celebrando no la fundación como tal de Guayaquil, sino estamos rindiéndole un homenaje al santo patrono de la ciudad, que es el santo Santiago, que es, Sí. yéndonos a la cuestión religiosa, a la cuestión bíblica, es uno de los apóstoles preferidos de Jesús, junto con Juan y con Pedro. Freddy, y justamente el día de ayer comentábamos con un compañero, pues, ¿no? Periodista, colaborador de otro medio de comunicación, y él decía, oye, pero en todos los titulares de los medios, incluso parte de los medios tradicionales, parte de los medios no tradicionales, pues, ¿no? Hablamos de los 487 años de fundación de la ciudad de Guayaquil, ¿no? Entonces dice, pero ¿y cómo estamos todos celebrando justamente una fundación? Cuando, y yo le indicaba, bueno, mañana vamos a tener a un historiador que nos va a hablar de qué es lo que realmente debemos o se celebra en el mes de julio. Ahora te pregunto algo, y esto también es una reflexión que él me hacía, dice, y las autoridades, porque definitivamente no estamos hablando de un tema ligero, sino que básicamente es sobre la fundación de nuestra ciudad. ¿Se ha hecho algún estudio, se ha hecho alguna investigación y qué resultados hubo de esta investigación? Bueno, Yasmin, quizás en ese punto debemos considerar lo siguiente. Eh, el porqué del error de la fecha, de 25 de julio, como parte de la fundación o como la fundación en sí de la ciudad de Guayaquil. Y eso parte de un error, parte del error del propio municipio de Guayaquil allá por los años 1929, que le daba el aval a una comisión de historiadores en donde por confusión ellos consideraron que la fundación de la ciudad fue un 25 de julio. Ok, Entonces, este error se fue perennizando, partía incluso, ya te digo, del aval que el propio Cabildo le había dado a esta comisión, y eso se posicionó. Y por supuesto, desde ese momento se comenzó a celebrar todos los 25 de julio la fecha de la fundación de la ciudad. Pero no es así. El municipio de Guayaquil, ante las controversias y las investigaciones de distintos claro. historiadores de la ciudad, decidió en el año 2001 convocar
a una comisión o creó una comisión de historiadores, de investigadores prestigiosos para que dilucidaran y definitivamente zanjaran esta situación de cuándo fue realmente la fecha de fundación de Guayaquil. Entonces esa comisión estuvo integrada por varias personalidades, entre ellos el arquitecto Melvin Hoyos, el historiador Alejandro Guerra Cáceres, estuvo también, también estuvo, si no me equivoco, Efren Avilespino y la señora Ana Rodríguez. Ellos fueron los que formaron parte de esta comisión y llegaron a una conclusión que fue publicada en el boletín de la Biblioteca Municipal en el año 2002 y que fue ratificado este informe por el alcalde de la ciudad de ese entonces, el abogado Jaime Nebot, en donde se establecía claramente, producto de una rigurosa investigación en archivos coloniales, en el Archivo Colonial de Indias, en España, se estableció que definitivamente Guayaquil no fue fundada un 25 de julio. Guayaquil fue fundada el 15 de agosto de 1534 por el mariscal Diego de Almagro y su segundo, Sebastián de Benalcázar. Esta fundación se realiza en la zona de la sierra, en el valle de Liribamba, junto a la laguna de Colta, en donde cercano a lo que actualmente es la ciudad de Riobamba. Es decir, que lo que tenemos que celebrar como verdadera fundación de la ciudad de Guayaquil es no el 25 de julio, sino el 15 de agosto de 1534. Y el fundador de la ciudad es el mariscal Diego de Almagro. Mira tú. Eso fue lo que resultado de las investigaciones dio a la luz esta comisión de historiadores que se conformó por disposición del propio municipio de Guayaquil en el año 2001 y cuyo resultado fue publicado y también fue avalado por el propio alcalde de la ciudad en julio del 2002. Lo que sucede es que no sé por qué, a pesar de haberse dado ya este informe, el resultado de esta comisión, se sigue manteniendo eso, se sigue manteniendo la equivocación, el error de seguir manteniendo de que Guayaquil se fundó el 25 de julio. Y no es así. Lo que sucede es que el proceso fundacional de Guayaquil es un proceso bastante largo. Es un proceso que va desde 1534 hasta el año 1547. Estamos hablando de casi 13 años de un proceso fundacional. Y te pregunto algo, Freddy, para que nos sí, puedas explicar. Sí, Diego, hace 20 años ya este grupo de historiadores, pues, ¿no? De investigadores ya indicó la fecha de fundación de la ciudad de Guayaquil es el 15 de agosto de 1534 por Diego de Almagro, ¿ya? así es. Se dio el resultado, fue aceptado, recibido por el alcalde de esa época, el abogado Jaime Nebot, pero realmente nosotros seguimos con el 25, la fecha del 25 de julio. Ahora, el 25 de julio es una fecha que está dentro de ese proceso de fundación, es una de las fechas, ¿sí? Por supuesto. Sí, cuéntanos un poco sobre eso, Ya, porque de algún lado debe de salir la fecha del 25 de julio. Correcto, así es. A ver, yo estaba explicando que el proceso fundacional de Guayaquil es un proceso que se da durante casi 13 años. Es decir, comienza en 1534 con la fundación de de Santiago de Quito, porque ese fue el nombre que tomó la ciudad. Y ya te voy a explicar por qué. El 15 de agosto de 1534. Ahí parte. Esa es la real fundación de la ciudad. El 15 de agosto de 1534. Lo que sucede es que posterior a eso, la ciudad se traslada. Lo que tenemos a nivel histórico no son ya fundaciones, son traslados. Es decir, una fundación solo hay una.
Solo hay uno. No claro. se puede fundar ciudades, la misma ciudad no se la puede fundar varias veces. Es imposible. Es como cuando un niño nace. Nace una sola vez, nada más. Es lo mismo en las ciudades. La ciudad nace, se funda en una sola ocasión. Lo que pasa es que Guayaquil tiene una historia muy sui generis. ¿El por qué? Porque cuando llega Diego de Almagro con Sebastián de Benalcázar y fundan Santiago de Quito, ¿por qué se llamaba Santiago de Quito? Porque en la región que yo mencioné, que es donde actualmente, cerca de la actual ciudad de Riobamba, estamos hablando de del Valle del Iribamba, esa región era parte de lo que se conocía como Reino de Quito por parte de los españoles. Okay. Entonces, históricamente, para ellos, el sitio, el lugar geográfico, iba a ser parte del nombre de la ciudad. Se tomó el nombre del santo, Santiago, porque era el santo patrono del ejército español. Es de recordar que, por ejemplo, cuando los españoles logran capturar a Atahualpa, el grito de guerra de ellos es Santiago y a ellos. Es decir, ellos se encomendaban, las tropas, el ejército español se encomendaba a su santo, que era Santiago. Entonces, al fundar esta ciudad, inmediatamente lo hacen. ¿Por qué razón? Porque Guayaquil tenía una importancia política y estratégica a nivel militar. ¿Y por qué? En 1534, cuando se da inicio a la conquista, los invasores españoles, al enterarse, en este caso Francisco Pizarro, se entera que don Pedro de Alvarado, otro conquistador e invasor español, que era gobernador de Guatemala, decide venir a conquistar el reino de Quito por cuestiones de riqueza. Y para evitar, porque esta era una carrera entre los militares españoles, en una carrera, quien llegaba primero era el que se cogía el tesoro y reclamaba todos los honores ante el rey de España. Así es. Entonces, en esta carrera, evidentemente Pizarro no podía permitir que que Pedro de Alvarado le ganara la partida. Y por eso delega a Diego de Almagro que se adelante antes de que Alvarado llegue a los territorios que actualmente es el Ecuador, que se le adelante y funde una ciudad. Al fundar una ciudad, eso iba a permitir que los planes de Alvarado se vinieran abajo, porque ya estaba un lugarteniente de Pizarro ganándole el terreno, ganándole la partida. Por ese motivo es que Almagro, de manera inmediata, se traslada acá a nuestros territorios, llega a este sector de la sierra y funda Santiago de Quito. ¿Y por qué ese nombre? Primero por el santo patrono, y en segundo lugar por la zona. Por la zona. Pertenecía al reino, el reino de Quito. Así Sí. es. Ahora, ¿qué sucede? Que una vez que se cumple eso y frenan a Alvarado, por supuesto los españoles consideraron que había que buscar, ya no en la sierra, había que buscar en la parte de costa, en la parte costanera, en la zona de estos territorios, un puerto, un lugar que sirviera como puerto para poder comunicarse con la ciudad de Lima. Entonces, ante esa situación, Diego de Almagro le delega a Sebastián de Benalcázar que traslade la ciudad a la región de la costa. Y ahí comienza el peregrinaje de la ciudad de Guayaquil para poder asentarse en la región que actualmente está. Otra cosa que es importante, ¿por qué pierde el nombre ya de Quito? Santiago de Quito, porque evidentemente cuando sale Benalcázar de la región de la sierra, abandona lo que era el territorio del reino de Quito y se adentra acá en las zonas costeras. Al trasladarse acá, el nombre de Quito ya no va. ¿Por qué razón? Porque esto no era parte de ese reino para los españoles.
Entonces, por lo tanto, se perdía. Ojo, hay que tomar en cuenta que esa fecha, 15 de agosto de 1534, como fecha inicial de la fundación de nuestra ciudad, como fecha real de la fundación de la ciudad, tiene su connotación histórica, en el sentido de que cuando se funda esta ciudad, se delega, se forma una comisión para nombrar a las autoridades de esa ciudad, es decir, al cabildo. Freddy, te interrumpo. ¿Guayaquil fue la primera ciudad fundada por los españoles? Por supuesto, aquí, Ok, aquí. sí, sí. Porque posteriormente, en el mismo mes de agosto, Almagro se traslada, ya para el 28 de agosto, se traslada más hacia Quito, la capital de ese reino Claro. que ellos creían, y ahí es que funda la ciudad de Quito, Ok. ¿ya? Por parte de Almagro. En cambio, Benalcázar se traslada a la costa y se establece en la zona de Babahoyo, lo que actualmente es la provincia de Los Ríos, y Sí. ahí hace el primer asentamiento de lo que es Guayaquil, como tal. Con el nombre ya de Guayaquil, porque ya había No salido. tiene el nombre todavía de Guayaquil, no tiene el nombre de En ese Guayaquil. primer traslado que desde el reino de Quito, desde las cercanías de Riobamba, ¿ya? Que sacan a la ciudad, la trasladan, ¿qué nombre tuvo? Es que Guayaquil ahí tuvo varios nombres. Ok. Varios nombres. El primero, por ejemplo, cuando Benalcázar va a este sector de Babahoyo, solamente se llamaba Santiago. Posteriormente la traslada a la misma zona de la provincia de Los Ríos y recibe el nombre de Santiago de Amay, porque ese era el nombre que tenía antiguamente el río Babahoyo. ¿Ya? Entonces, tal como van avanzando los traslados, va cambiando el nombre de la ciudad. Cuando se da el nombre de Guayaquil es cuando el tercer asentamiento, que es hecho por el capitán Francisco Orellana, un 25 de julio de 1537. Ahí sí Okay. pasa a llamarse Santiago de Guayaquil. ¿Por qué Orellana, Guayaquil? ya te voy a explicar, es que se viene otra parte interesante de esta historia, de la historia de Mira nuestra ciudad. qué hermosa que es la historia, Uh-huh. los orígenes y cómo vamos nosotros, pues, ¿no? Vamos evolucionando, nos vamos trasladando de los lugares hasta quedar definitivamente aquí donde estamos, pues, ¿no? Así es, Ubicados. Síguenos así contando, es, Freddy, te así escuchamos es. atentos. Mira, entonces, ¿qué es lo que hace Orellana? Orellana traslada nuevamente el asentamiento de la ciudad y la instala, se asienta en lo que ahora es el Cerro Santana, lo que se le llamaba el Cerrito Verde, un 25 de julio de 1537. Ahí le pone nuevamente, como la ciudad no había perdido el nombre de su patrono, Así es, sigue llamándose Santiago. Santiago, en esta sí definitivamente le ponen Santiago de Guayaquil. ¿Por qué Guayaquil? Y esto me parece muy interesante y muy venido a colación en estos momentos, después de haber pasado por este paro, el paro de la CONAIE, en donde mucha gente se rasgó las vestiduras y comenzó a sacar lo racista que es. Me parece interesantísimo que la ciudad, que muchos dicen que, o sea, hay gente que aquí se cree que no son indígenas, que nosotros no tenemos nada que ver con los indios, el nombre de la ciudad es el nombre de un cacique indígena, el cacique Guayaquilé. No vamos a entrar en detalle sobre la leyenda, porque eso es una leyenda de los príncipes Guayas y Quil, del Eso es monumento. ficción, eso no Eso es existió. una ficción. Ok, Esos son porque esas son las historias que nos cuentan de chicos, nos cuentan en las escuelas, nos contaban en escuelas, las escuelas, pues, ¿no? estaban en las Que el escuelas nombre de Guayaquil venía justamente de la pareja de los caciques Guayas y Quil, y y que Quil, la unión de esos dos nombres, de ahí surgió el la, nombre de nuestra la ciudad. ciudad. Pero eso no es verdad, eso es ficción, eso no existió. Realmente, ¿de dónde salió nuestro nombre? Claro, es que esa es parte, quizás también son parte de los mitos fundacionales de las grandes, de las naciones, ¿no? Por ejemplo, si tú te pones a analizar o a revisar, en Inglaterra, por ejemplo, ellos guardan mucho el mito de la tradición del rey Arturo.
No claro. está comprobado históricamente que ese personaje existiera, Existió, pero claro. es parte de la tradición histórica de los ingleses. Acá lo mismo, acá se vino y se creó esa leyenda que estos caciques, la unión de ellos dio como origen el nombre de la ciudad. No es cierto, no es cierto, eso es falso, eso es un mito, nada más, es una leyenda. La realidad histórica es que estos territorios, todos estos territorios, lo que actualmente es la provincia del Guayas, lo que es la provincia de Babahoyo, pertenecían a un gran cacique chono que se llamaba Guayaquilé, que está nombrado en los documentos de los archivos de Indias que están en España. Okay. Guayaquilé, como era un cacique muy poderoso, los españoles, recuerda que todos estos traslados que te estoy mencionando, ¿por qué se daban? Es por la violencia con la que los indígenas de estos sectores trataban a los españoles. O sea, no les gustaba ser invadidos por los españoles. Y eso trajo como consecuencia de que hubiera constantes combates contra ellos y los expulsaran de los territorios. Los españoles en minoría de hombres, evidentemente tenían que salir a la fuga y comenzaban a trasladar la ciudad. ¿Ya? Lo que hacen es, lo que hace Orellana en un momento determinado, conjuntamente como anteriormente lo había hecho durante cierto momento Benalcázar, fue hacer un pacto de no agresión con este gran cacique, que era un gran guerrero también y un gran político. Hacen un pacto de no agresión para que les permita establecer la ciudad ya de manera definitiva y no tener ningún tipo de encontrón o conflicto con los indígenas del sector. Y en eso se logró ese acuerdo y el cacique guayaquilé le permite a Orellana asentarse en esta zona. Por ese motivo, como una especie de homenaje, como una especie de agradecimiento, el 25 de julio de 1537, que es la culminación de ese proceso fundacional que comenzó en 1534, se bautiza la ciudad con el nombre de Santiago de Guayaquil, en homenaje al cacique guayaquilé, un cacique chono. Que fue el que prácticamente permitió que la ciudad quede aquí ubicada, Así es, ¿ya? Y no sea sometida a toda esta violencia que le había llevado a todos los traslados, pues, ¿no? Desde que se correcto. inició en el 1534 su fundación, pues, ¿no? Cerca de Riobamba. Ok, Así es. sí. Ahí vienen, ahí vienen, por supuesto, por situaciones geográficas, por situaciones de incendios, por los propios españoles que violentaban los acuerdos que habían tenido con el cacique y los indígenas se levantaban nuevamente en armas. Se comenzaron a hacer varios traslados, nuevos traslados. Y ese proceso de traslados, más no de fundaciones, se dio hasta el 25 de julio, según algunos historiadores, otros no tienen fecha precisa, pero para concordar con la cuestión, con la cuestión de la fiesta patronal, el último traslado que tiene Guayaquil fue el 25 de julio de 1547, que fue el que dirigió el capitán Francisco de Olmos. Okay. Es el último traslado que tiene Guayaquil, 25 de julio de 1547, y es en donde está sentada actualmente la ciudad. Es decir, tenemos un proceso fundacional. La única fundación, 15 de agosto de 1534, Así es. en el Valle del Iribamba, cerca de Riobamba. Y ahí viene el primer traslado hecho por el capitán Sebastián de Benalcázar, que traslada la ciudad a la zona del Babahoyo. Y ahí hay otro traslado a la zona del río Amay, y ahí vienen los nuevos traslados. El definitivo, en cierta forma, que concreta ya la fundación de la ciudad con su nombre actual, es el que hace el 25 de julio de 1537 el capitán Francisco de Orellana en el Cerro Santa Ana, o conocido también como Cerrito Verde, el 25 de julio de 1537, con el nombre de Santiago de Guayaquil.
Santiago en homenaje al santo patrono de los españoles y Guayaquil en homenaje a al el cacique cacique. chono Guayaquilé. Sí. Freddy, te consulto algo. Todo esto que nos has contado, pues, ¿no? Toda esta historia de nuestra ciudad desde su fundación y todos sus traslados, ¿eso forma parte de la investigación que se dio hace 20 años y que fue encargada por el municipio de Guayaquil? Por supuesto, por supuesto. Es que el municipio, esta comisión de historiadores, se vale de las investigaciones que habían hecho otros historiadores, como Claro. en el caso del señor Miguel Aspiazu Carbo, que en 1955 él es el primero que dice claramente que Guayaquil no fue fundada un 25 de julio, que eso es la fiesta patronal nada más. Guayaquil fue fundada el 15 de agosto de 1534 por Diego de Almagro en el Valle del Iribamba. Eso lo dijo Miguel Aspiazu Carbo después de haber hecho una minuciosa investigación en España incluso. Esta teoría de Miguel Aspiazu fue recogida, sostenida y avalada por historiadores de la talla de Julio Estrada y Casa, Dora León, Adam Sasdi, Rodolfo Pérez Pimentel. Todos ellos prosiguieron, profundizaron la investigación que había realizado Miguel Aspiazu y ellos llegaron a la misma conclusión de Miguel Aspiazu. Todo este material, toda esta investigación que durante décadas se había realizado por parte de estos prestigiosos historiadores, sirvió como un insumo para la comisión que formó el municipio en el año 2001. Y en base a esas investigaciones y las investigaciones propias de estos historiadores que conformaron la comisión del municipio del 2001, se llegó a la conclusión de que lo que había dicho Miguel Aspiazu Carbo en 1955 era real. Así Había la es. prueba. ¿Y por qué? Sí. O sea, aunque muchos dicen es que no existe el documento de fundación, pero sí existe la prueba de que Almagro funda en ese lugar la primera ciudad en este territorio, que se llamó Santiago de Quito, y que luego esa misma ciudad es trasladada por Benalcázar. Y esa ciudad no es otra que Santiago de Guayaquil. Freddy, y definitivamente entonces son más años de fundación, pero los empezamos a contar a partir del año 1537. Así es, lo empezamos a contar desde ahí, pero bueno, yo creo que incluso cuando se da el resultado, las conclusiones de esta comisión, el propio alcalde Nebog en esa época Sí, solicitó al Ministerio de Educación que se incluya el proceso claro. fundacional de Guayaquil dentro La del verdadera pensum de estudio. historia. Así es, la verdadera Claro. historia. Eso fue un petitorio del alcalde de la ciudad de ese entonces, al Ministerio de Educación que se incluya dentro del pensum de estudio la enseñanza del proceso fundacional de Guayaquil. Pero lamentablemente nuestros propios profesores aquí en las escuelas de la ciudad siguen con ese referente erróneo. Un referente que Bueno, lamentablemente cuesta sacarle de la cabeza a nuestros ciudadanos y ya decirle forma parte claramente, de nuestro chip cultural, así como la así, historia de Guayaquil, pero así es. definitivamente es importante tener claro, gracias a historiadores e investigadores de tu valía, que nos indican exactamente cómo fue que nació y la fecha en la que nació nuestra ciudad Así de es. Guayaquil, la ciudad de Y, Guayaquil, pues, ¿no? y, Celebramos entonces fiestas patronales y correcto. podríamos celebrar quizás el último traslado de la ciudad de Guayaquil, ¿sí? Es que claro, ¿Podría mira, ser? sí, es que mira, Claro, ¿qué sucede? Que para evitar las polémicas, el propio municipio dijo, vamos a comenzar a celebrar desde el año 2002, después de que salió este documento, que lo pueden consultar en la biblioteca municipal, ahí está, ok, pueden ir a la biblioteca y consultar el documento que está en el boletín de la propia biblioteca, en donde está el documento extenso y donde está existe, detallado todo este así es, proceso, todo todo lo que este nos estás proceso. indicando. Todo. Entonces, ¿qué es? El propio municipio, para evitar estas discrepancias, lo que dijo es, vamos a celebrar las fiestas patronales
las fiestas patronales de la ciudad, porque ya era una costumbre. Es una costumbre que Claro. se viene, estamos hablando de un proceso de casi 100 años de festividades de este tipo. Pero a la vez se dijo por parte del municipio que también se estaba celebrando el proceso fundacional de Guayaquil. Importante aclararlo, claro que sí, ya lo Así dijo es. el municipio. Así Freddy, es. Entonces, lo que tengo que me está marcando el tiempo, sí, nos queda continuar con la historia, así que ya lo había, y te lo había indicado antes de esta entrevista, conversando, vamos a seguir necesitando de tu presencia en este Buenos Días para seguir hablando de la historia. Importante conocer realmente cuáles son nuestros orígenes, para poder saber a dónde vamos y cómo debemos de prepararnos para eso. así es. Muchísimas gracias, Freddy, por estos casi media hora que nos has dado, pues, ¿no? Y una charla realmente increíble para nuestros jóvenes e incluso para todos aquellos, para mi generación, ¿no? Que crecimos con estas historias, con estos mitos, ¿ya? Que nos enseñaron nuestros docentes, nuestros maestros, bueno, pero es necesario conocer realmente cómo fue que nació, cuándo nació y dónde se dio la fundación de nuestra ciudad en este su mes de julio, que no solamente en julio, que es querida cada día de estos 365 días del año. Un abrazo fuertísimo. Gracias. Tu comentario final, por favor. Bueno, y yo creo que la misión de nuestros comunicadores es decir que estamos celebrando el proceso Fiestas de patronales. fiestas patronales y también el proceso fundacional de la ciudad. Eso es lo que se tiene que decir. Y Guayaquil Sí. tiene que seguir descubriendo su propia historia, porque lamentablemente todavía estamos caminando en medio de mitos. Y nosotros, la historia de Guayaquil es una historia profunda, es una historia que no solamente la han hecho las élites, sino que la ha hecho la gente de abajo, la gente de la calle. Esa es la que le ha dado la fuerza y el empuje a esta ciudad. Gracias, Yasmín, por invitarme. Como siempre, a tu disposición cuando me necesites. Y gracias a todas las personas que están viendo tu excelente programa. Seguro, seguro habrá una siguiente oportunidad y muy pronto, queridos amigos, como siempre a todos ustedes, muchas gracias por habernos acompañado en este Buenos Días.